Aquí hay dos cosas. Por una parte, la primera evidencia que tenemos es que desde primeros de agosto ya en la práctica se está dando unas situaciones que ya están empezando a enviar a españoles a Mauthausen. Sin embargo, no tenemos constancia escrita de que haya la intención de hacer esto hasta bastante más tarde, y es la famosa circular de 25 de septiembre del 40. Cuando se emite esta circular, hay algo que no se puede pasar que no se puede dejar de tener en cuenta, y es que la víspera ha tenido lugar la visita, no ha tenido lugar la visita, sino ya Serrano Suñer lleva un tiempo más en Alemania, pero la víspera estaba presente en Berlín Serrano Suñer y ha tenido lugar un encuentro de él con algunos precisamente de los máximos responsables de este tipo de asuntos. Se ha visto con Himmler y se ha visto, creo que, con Heydrich. Y esto tiene lugar, coincide, ya te digo, es la víspera. O sea, es algo que supongo que es algo más que una casualidad. ¿Crees factible que el gobierno de Franco no supiera lo que estaba ocurriendo en los campos? No, no es que sea factible o no factible, nos consta que sabían. O sea, nos consta que sabían, incluso sabían cosas más, digamos, más llamativas. Y yo pienso, por ejemplo, según preguntabas esto, en lo que ocurre con el transporte de Angulema, porque es una cosa realmente extraña, donde nos constan tres consultas a lo largo del tiempo por parte de las autoridades alemanas, donde se les dice al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid que se hablan de 2.000 españoles que están presentes en un campo de refugiados en Angulema, y se les dice que qué se ha de hacer con ellos. Y ante esto no hay una respuesta por parte de Madrid. Hay una reiteración de la consulta por parte de las autoridades alemanas y una reiteración del silencio por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, curiosamente, Exteriores de Madrid, o sea, consulta a su embajador en Berlín, en aquellos momentos, allá por septiembre del 40, consulta qué es esto que se les ha dicho que... Y hay una respuesta, nada menos que de principios creo que es abril del 41, es decir, ya pasados como 7 u 8 meses, donde la embajada de Berlín, ha conseguido averiguar y dice, estos señores españoles de Angulema efectivamente fueron deportados y continúan en el campo de Mauthausen. Cuando esto se dice por parte de la embajada en Berlín, la única reacción que nos consta por parte del Ministerio Español de Exteriores es una nota que aparece al margen de esta comunicación por parte de la embajada en Berlín, y en donde se dice, quiero recordar que las palabras son unas palabras a mano, donde se dice, puesto que no se conoce quién inició el trámite y además no parece conveniente hacer nada en relación con estas personas, archívese. Pero sabían que había un número significativo de españoles prisioneros en campos de Alemania, y además sabían que una parte de esos españoles que había en esa situación eran menores de edad. Saben que hay menores de edad que han caído prisioneros y que no se sabe qué pasa con ellos. Y ante eso, sabiendo, porque eso consta que figura en la documentación, se ha dicho, puesto que no parece posible hacer algo en favor de ellos, archívese. Y además desconocemos quién inició la gestión. O sea, este desistimiento, esta ignorancia activa es algo que realmente
tiene características, digamos, de responsabilidad en el grado más extremo, porque estamos hablando ya de menores de edad, o sea, de personas que a priori el Estado español hubiera tenido que sentirse en la obligación absoluta de interceder por esas personas. Luego podemos discutir sobre lo demás, sobre qué pasa con las otras personas, aunque, hombre, podríamos suponer que deberían de haberse sentido llamados a considerar que tenían que interceder porque no dejaban de ser ciudadanos españoles. Morían, yo pienso siempre en un triángulo, ¿no?, formado por una parte las condiciones tan extremadamente precarias de vida, en el sentido de subalimentación, también de falta de higiene, o sea, de hacinamiento, y por otra parte del esfuerzo físico, o sea, el resultado de los trabajos forzados, pero vamos, digamos, dicho en términos así muy pochacos, de no comer, tener que trabajar en unas circunstancias muy duras, bueno, y no contar con ningún tipo o prácticamente ningún tipo de asistencia médica. La llegada normalmente se produce en unas condiciones todavía de cierta resistencia física, pero al cabo de unos meses la realidad del campo se impone. Y entonces el resultado es pues como lo que alguno de los presos ha dejado reflejado en sus memorias, o algunos hablaban de la letra 90 días. O sea, no sé si en la realidad estadística son 90 o son 120, pero más o menos esta es la percepción que tenían muchos de ellos, de que pasados 3-4 meses de presencia en el campo, bueno, pues se convertían ya en personas muy frágiles, y ya la circunstancia última, digamos, que se hubiera podido poner como causa de la muerte de cada una de estas personas, pues puede variar. A lo mejor en tal o cual persona pues fue tal o cual enfermedad, pero lo que había detrás ya era el debilitamiento extremo, y en esas circunstancias por cualquier cosa podía terminar con la vida de alguien. Hay dos cambios, o sea, hay uno más general, y es que eso se refleja incluso, hay documentación, digamos, de la administración de los campos, de lo que se llamaba, creo que el WVHA, o sea, Oficina Central Económico-Administrativa, que era, por así decirlo, la intendencia del conjunto de la red de campos de concentración. Y ahí claramente, y esto coincide con creo recordar que es más o menos la mitad del 42, ahí claramente se indica que hay que cambiar la política general de los campos. Y ahí se dice que el acento hay que ponerlo ya más en la producción que en cualquier otra realidad, en cualquier otra política de los campos. Que lo que importa en este momento es que los campos de concentración estén al servicio del esfuerzo de guerra, y entonces ahí se dice que no es mejor la realidad de los campos por ser más duros, sino mejor por en qué medida contribuyen al esfuerzo de guerra. Esto está claro, y entonces esto se refiere a todo el conjunto de los campos de concentración. Paralelo a esto, sí que hay una realidad que nos muestra que hay determinados presos españoles en Mauthausen y en el conjunto de los campos que a lo largo del tiempo van viéndose en una situación más favorable. Pues ¿por qué ocurre esto? Porque en ocasiones, bueno, pues como algunos de los presos españoles supervivientes nos han contado, bueno, pues algunos de ellos consiguieron que se apreciase su condición de trabajadores, por ejemplo. Las probabilidades de sobrevivir de alguien que llegase, porque hay algunos españoles todavía que llegan en los primeros meses del 42, las probabilidades son mucho más altas. Y quien ya ha permanecido vivo hasta el verano del 42, hombre, pues sí, las circunstancias de Mauthausen siguen siendo duras, y hay personas que mueren todavía en el 42, 43 y 44, y hay personas que mueren, si quieres, en los primeros meses del 45, pero no tiene nada que ver ya. O sea, es evidente que hay una política general del campo
y de nuevo digo, no solo para con los españoles, que ha cambiado radicalmente todo. Entonces, ya digo, es difícil. No hay que olvidar de todas maneras, sí, que a esas alturas ya es que han muerto 2/3 partes. Yo digo siempre, no hay que olvidar la realidad, digamos, tan rotunda de 2/3 de muertos. Es decir, de cada 3 españoles que llegan a Mauthausen, 2 mueren, y además esos 2 mueren prácticamente en su inmensa mayoría en ese periodo que va pues de finales del 40 hasta mediados del 42. Han transcurrido 6 décadas desde la liberación del campo de Mauthausen. Es la primera vez que el gobierno español está presente. Y bueno, pues dicho eso, ya tenemos casi dicho todo, porque vale, ya por iniciativa, digamos, pero es importante también que las iniciativas son, ya si quieres, a título particular. Hay una entidad que existe, de acuerdo, desde los años, que tiene una cierta actividad desde los años 70 y que promueve, por ejemplo, que algunos ayuntamientos pues sí dediquen placas o dediquen monumentos a los españoles de Mauthausen a lo largo de estos años, pero de forma general ya ha sido muy tardío, que prácticamente esta gente no existía y prácticamente pues no han existido nunca. Del 40. Kann ich dem unterwerden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Sieg! Sieg! Cuando se emite esta circular, hay algo. Aquí hay 2 cosas. Por una parte, la primera evidencia que tenemos es que desde primeros de agosto, ya en la práctica, con algunos precisamente de los máximos responsables de este tipo de asuntos. Se ha visto con Himmler y se ha visto, creo que, con Heydrich. Y esto tiene lugar, coincide, ya te digo, es la víspera. O sea, es algo que supongo que es algo más que una casualidad. ¿Cree factible que el gobierno de Franco no práctica se está dando unas situaciones que ya están empezando a enviar a españoles a Mauthausen. Sin embargo, no tenemos constancia escrita de que haya la intención de hacer esto hasta bastante más tarde, y es la famosa circular de 25 de septiembre que no se puede pasar que no se puede dejar de tener en cuenta, y es que la víspera ha tenido lugar la visita, no ha tenido lugar la visita, sino ya Serrano Suñer lleva un tiempo más en Alemania, pero la víspera estaba presente en Berlín Serrano Suñer y ha tenido lugar un encuentro de él